Iparralde en la galería. Sí, señor, Iparralde en la galería y de la mano, como siempre, de Fran Dolosor, que cada semana pues, nos trae un asunto que tiene que ver con las cosas que pasan en el otro lado de la muga, que ahora pues, bueno, se levanta como muro casi para que podamos viajar y pasar al otro lado y encontrarnos con Fran directamente. Pero bueno, ya pasará también esto. Fran Dolosor, Gabón. Baita zuri ere, Begoña. ¿Ondo? Bai, betiko marchan, eta ez da gutxi, y con esta pared, como decías, pero bueno, poco a poco por lo sí, menos además mantenemos el contacto, las relaciones a través de la radio, a través de internet, sí. Y aquí estamos, aquí seguimos. Sí, porque además es que justo esta semana pasada se imponía también por tierra una PCR a la gente que llega del otro lado. Eso es, cada vez hay más controles, también es verdad que hay que estar muy atentos con esta situación, se complica también un poco la cosa, así que bueno, pues cada vez hay más medidas y a ver si mejoran y si pasamos un verano mejor como el del año pasado. A ver, bueno, ya con un canto en los dientes, fíjate cómo estamos para pensar que nos vamos a dar con un canto en los dientes y podemos tener el verano que tuvimos el año pasado. Vamos, esto se llama resignación total. Bueno, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa y nos afecta a todos. Estamos hablando, Begoña, de la vivienda. Un tema muy delicado en casi todas las comarcas de Euskal Herria, diría yo, sí. Y una situación cada vez más complicada aquí en Iparralde y sobre todo en la costa de Lapurdi. Estamos en plena crisis sanitaria, social, económica. Podríamos pensar que afecta también a este sector, el de la vivienda, pero no, porque la demanda y los precios siguen subiendo. Siguen subiendo. Sí, de forma espectacular. Yo también lo estoy viendo pues en Anglet, por ejemplo. Algunos agentes inmobiliarios aseguran que hay hasta 10 compradores para una sola propiedad. O sea, imagínate qué competencia, ¿no? Si no eres el primero, pues hay otros 9. No, y además eso lo que hace es subir el precio de una manera increíble. Puedes pedir lo que quieras y claro, tiene que ver, pero eso es una burbuja otra vez, ¿eh? Sí, y llama la atención porque pensábamos todos que estos meses tan atípicos, este año tan inédito que tenemos, que la cosa cambiaría un poco. Pues no, los precios siguen subiendo, pero los intereses, claro, son muy bajos, por lo que cada vez hay más gente que se anima a comprar, se tiran a la piscina, deciden comprar una vivienda en Iparralde. Vamos a recordar, Begoña, que nuestro territorio, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, cuentan con 312.000 habitantes y cada año 3.000 personas más se instalan aquí, sobre todo entre Bayona y Hendaya. La inmensa mayoría procede del Estado francés, jubilados, pero no solo, también hay familias con niños pequeños que deciden un cambio de vida, dejan atrás grandes ciudades y prefieren instalarse en nuestra zona. La tensión es cada vez más notable en este sector y es que los autóctonos, los jóvenes y las no personas pueden pagar. Claro, hay muchas personas que se divorcian, por ejemplo, y tienen que mudarse a otros pueblos, van más hacia el interior, pero allí surgen otros problemas, provoca el aumento del precio de la vivienda en zonas como Sempere, Ustaritze o Cambo, de hecho cada vez más lejos, incluso en esta carretera que va hacia Donibane Garazi, en todos los pueblos, pues cada año sube de forma espectacular. El caso es que el transporte público deja mucho que desear, aumenta el gasto para desplazarse y cada día hay atascos monumentales, ya sabes, Begoña, en las entradas de Bayona, cada vez más. Los conocemos, entrada, salida de Bayona y llegada, bueno, intentar llegar hasta Egoalde a las 5 de la tarde es prácticamente impensable si no paras, pues bueno, como 15 o 20 minutos. Y ahora con el toque de queda también, porque todo el mundo se junta a la misma hora, tanto por la mañana, bueno, para ir a trabajar o al cole, pero por la tarde. En fin, estamos en plena pandemia con muchas dudas, pero el sector de la vivienda no sufre para nada, de hecho goza de muy buena salud. El confinamiento ha sido un auténtico trauma para muchos y son cada vez más las personas que deciden dejar de vivir en París, Burdeos o Toulouse y en esta situación deciden trabajar a distancia y se instalan aquí, tal y como nos ha comentado Mirari Beloki de la inmobiliaria Iparralde en Hendaya.
Ha habido un cambio radical en cuanto a que normalmente la gente nos pedía en Hendaya, digamos el cliente guipuzcoano, el cliente euskaldun nos pedía propiedades en Hendaya para residencia vacacional. En cambio sí que hemos tenido, por ejemplo, una petición, un aumento en la petición de viviendas para residencia habitual. Mucha gente está en teletrabajo y lo que busca es de alguna manera que, bueno, pues la casa ha tomado otra importancia, ¿no? Es decir, ahora buscamos una casa donde podamos vivir, donde podamos trabajar, donde podamos tener un jardincito y luego, fuera de esos momentos de trabajo, de vida en familia, pues también poder tener acceso rápido a la montaña, al mar, a la playa, y es una cosa que Hendaya les ofrece. Lo que ocurre es que Hendaya sigue siendo un reducto donde todavía hay precios asequibles para que la gente pueda acceder a esa vivienda que está buscando. Todavía se mantienen precios, digamos, asequibles. Bueno, eso es porque hace unos años sí que es verdad que de alguna manera el cliente francés no era muy propicio a venir a Hendaya porque pensaban que había mucho español, ¿no? Eso ha cambiado afortunadamente y ahora el cliente francés lo ve como, bueno, una opción muy buena con una de las mejores playas de Francia. Y además, bueno, pues con una talasoterapia, es decir, le da unos servicios que a lo mejor antes no los tenía en cuenta, pero que ahora verdaderamente son de su interés. Casas siempre hay a la venta. Nosotros vendemos tanto en Hendaya como en el resto de la Côte Basque, pero sí que es verdad que de alguna manera en Hendaya todavía se da la circunstancia de que tenemos una clientela, unos propietarios españoles que de hecho demandan nuestros servicios de Iparralde porque lo que hacemos es darles seguridad jurídica en la compra y poder promocionar su vivienda en ambos países, que somos la única agencia que lo puede hacer. Y de esa manera, es decir, todavía sigue siendo muy interesante también a nivel fiscal y a nivel de precio seguir comprando en Hendaya. Bueno, parece interesante en Hendaya, pero sube un poquito más y ya se complica la vida, ¿eh? Eso es, en un año el precio de la vivienda ha aumentado un 15-20% en Hendaya. Bueno, sigue siendo uno de los municipios más asequibles, porque los precios, bueno, también decir que los precios cambian mucho entre las nuevas construcciones, la vivienda de segunda mano, también en qué zona de Hendaya te encuentras. Hay grandes diferencias también en cada una de las localidades de la costa labortana. De la costa, sí, sí. Eso es. Y tenemos muchos datos muy sorprendentes. El primero es que hay que recordar que un 75% de los ciudadanos de Iparralde tiene derecho a una vivienda de protección oficial. Eso es su derecho, pero la realidad es bien distinta porque vamos a recordar... no hay, ¿no? Claro, no hay. En Bayona, por ejemplo, sí, en algunos municipios también está mejorando un poco la situación, pero desde hace 20 años, según la denominada ley SRU, en los municipios más poblados, una cuarta parte de la vivienda tendría que ser de protección oficial. La realidad es muy distinta porque en Biarritz, por ejemplo, las VPOs tan solo llegan al 10%. Por cierto, que en Biarritz hay 25.000 viviendas y 10.000 son casas de veraneo. Claro. Por lo tanto, están cerradas gran parte del año y en San Juan de Luz es pasa lo mismo, ¿no? Más de la mitad de las casas son solo para veraneantes. Cuando Claro. estás en la playa, si vas ahora, bueno, cuando son vacaciones, ahora hemos tenido de carnavales, ahora de Pascua, tal, pues abren un poco las persianas, pero si te fijas, No, si yo me fijo muchísimo yo cuando también. voy a andar y está todo completamente cerrado. Está completamente cerrado, está la localidad súper triste además, porque ver todas esas calles cerradas a cal y canto, y luego lo que hace también es que impide a los jóvenes locales poder acceder a una vivienda en el propio pueblo. Y yo teníamos una de las charlas que hicimos con gente de Iparralde en un reportaje que hicimos hace no demasiado, decía, bueno, yo tengo suerte porque mis padres tienen terreno y entonces ahí vamos a poder construir, pero de mis amigos se han marchado todos y se han ido, bueno, pues se han ido más arriba, se han ido a Landas porque no podían vivir en Euskal Herria. Sí, y hay otro dato relacionado con esto que estás diciendo, Begoña, es que en todo Iparralde 1 de cada 5 casas
es una casa de veraneo, el 20%. Y también otro dato, que es que la mitad de las casas que se alquilaban para todo el año han pasado ahora a estas plataformas tipo Airbnb, por lo que las personas que quieren alquilar una vivienda para vivir aquí todo el año, pues lo tienen cada vez más difícil, porque mucho ahora más se complicado. alquila a la semana y bueno, a pesar de la pandemia ha cambiado un poco la situación, pero la gente, o sea, los propietarios prefieren alquilar a la semana o al mes en vez de todo el año, o si no alquilan y mucho de septiembre a junio. Y luego julio y agosto tienes que salir, entonces es muy complicado. Recordar que en Biarritz el precio del metro cuadrado puede alcanzar los 10.000 euros, incluso 20.000 en algunos casos. Y hay un dato que llama mucho la atención. Hace poco se ha vendido un piso en la Villa Belza de Biarritz, ¿sabes? Ese palacio que hay allí entre la playa del Portviu y la Costa de los Vascos, un edificio emblemático y único con unas vistas impresionantes. Hablamos de un piso de 200 metros cuadrados en esta casa. Un agente inmobiliario pensaba que se podría vender por 25 o 30.000 euros el metro cuadrado. Al final, la dueña ha conseguido 40.000 euros por cada uno de los metros cuadrados. Así que nada, 40.000 euros multiplicado por 200, Begoña, hablamos de 8 millones de euros. 8 millones de euros no merece la pena. Bueno, es un caso excepcional, pero explica parte de la realidad. Suben los precios en todas partes, en una comarca que además no es muy grande. Hay poca oferta, es que hay y al final suben los precios. Y luego además es que está todo unido, ¿no? Está toda la costa, prácticamente no hay diferencia entre una población y otra ya, ¿no? Eso es, puedes ir casi andando desde Bayona hasta las playas y te das cuenta que hay varios barrios, pero no son inmensos. Al final tenemos aquí 53.000 habitantes en Bayona, unos 40.000 en Anglet, 25.000 en Biarritz, y seguimos toda la costa, Bidarte, hasta San Juan de Luz, llegando hasta Hendaya. Al final no es un territorio muy grande, estamos hablando de pocos kilómetros, y este caso excepcional, pero... Bueno, otro dato muy importante es que en Biarritz, numerosas personas que fueron candidatas en las elecciones municipales de 2014 ya no vivían en esta ciudad en 2020, por lo que no pudieron volver a ser candidatos en su municipio. Esta es la realidad, lo que decías también, Begoña, lo que te dijo, lo que te explicó esta jóvenes, persona, ¿no? La realidad es que la gente ya no puede vivir en su localidad, al principio sí, con tus padres, por ejemplo, pero luego si te vas de casa y si más adelante necesitas un piso más grande porque tienes hijos, una familia, pues directamente tienes que mudarte e ir a otro pueblo. No es el caso, por ejemplo, en municipios como el mío, en Sempere, pero en toda la costa es lo que está pasando. Sí. Y a ver, soluciones para hacer frente a... Porque claro, hemos hablado mucho del problema, que también se puede extender a gran parte de Euskal Herria, ¿no? Pero también hay soluciones para hacer frente a algunos de estos problemas. La Mancomunidad Vasca, presidida por Rajon Etxegaray, por el centrista, prepara actualmente un nuevo plan local de vivienda para regular el sector. Estos días, de hecho, las corporaciones municipales están realizando aportaciones a este plan y la votación tendrá lugar, en principio, en otoño. Y otra solución, Begoña, es la que propone el colectivo de Zuberoa Etxalde. Su idea es que grupos de personas se unan para sacar del mercado propiedades, comprar juntos y dar el usufructo para siempre a sus ocupantes. Y no solo a ellos, sino que también a sus descendientes. Bueno, la idea es un poco... las comunas, ¿no? Que se hacían en París, por ejemplo. Ya estamos recordando la comuna. Además es que toca recordar la Comuna de París, 1791. Sí. 1871, perdón. Esa es un poco la idea, y en Maule ya han comprado 6 pisos y 9 garajes. En breve comprarán un piso aquí en Bayona. Y yo creo que el trabajo del colectivo Etxalde es muy interesante, merece otra crónica, así que si te parece, Begoña, pues lo podemos dejar aquí. Me parece, de hoy, todas formas, pero también en otra ocasión listos, volveremos a hablar de esta iniciativa, porque es verdad que es interesante. Por un lado también hay protestas, manifestaciones, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero lo más
más interesante son las soluciones que pueden dar las instituciones locales y también los organismos, los vecinos que proponen alternativas, ¿no? Y así que ya otro día volveremos a hablar de Echalde con Beñat Echevesta, si te parece. Me parece fenomenal. De todas formas, insisto que han sido listos porque han ido a Maule, que es donde es de momento más barato, ¿no? Sí, por un lado hay que empezar, pero sabes que hay posibilidades incluso en Biarritz. De hecho, llama la atención porque la idea la ha dado un agente inmobiliario que se enamoró del País Vasco hace unos años y ya está viendo que incluso su sector pues está complicando y provocando unas tensiones tremendas, porque al final si no se decide algo cuanto antes ya esto no va a tener solución. Él dice que Echalde podría trabajar incluso en Biarritz y claro, es que claro, con los precios que hay en Biarritz, pero dice sí, comprar entre varios una propiedad en Biarritz, poner en alquiler a gente de fuera que no tiene descendientes, porque claro, con tanta demanda que hay, puedes elegir a tus inquilinos. Claro, claro. Y con el dinero que ellos van a pagar, tú sacas del mercado esta propiedad y luego es para el colectivo para siempre jamás. Entonces eso se puede hacer en 15, 20, 25 años. No es mucho. No. Se puede hacer. Y la verdad es que llama mucho la atención porque la idea la tiene Echalde y esa idea de Biarritz se la ha dado un agente inmobiliario que también es de fuera, pero es que ha visto que, claro, él siempre va a tener trabajo, pero dice al lado hay que buscar alternativas para algunos de los autóctonos por lo menos. Sí, al final estamos hablando de un derecho que parece que no está escrito, que es el de la vivienda, ¿no? Y el tener el derecho a una vivienda digna y bueno, pues a ver si no es en tu pueblo, por lo menos en el de al lado, ¿no? O cerca de donde tienes tu trabajo. Un tema precioso, un tema muy controvertido y del que volveremos a hablar cuando hablemos de Echalde. Que tengas feliz semana. Igualmente. Agur, zaindu.